De lunes a viernes. Hablemos fácil con Sunar, porque cuidar tus bienes y derechos es sencillo. Sunar, protegemos lo que tanto te costó. 10 de la mañana con 3 minutos. Hablemos fácil con Sunar por Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano. Hoy nos toca hablar de la sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión intestada? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos beneficiamos? Y esta sucesión intestada, este documento, hay que registrarlo en SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Si no lo hago, ¿no?, me puedo ganar un problema, corro riesgo de perder los bienes que puedo heredar. Para que nos despeje todas estas dudas y otras más que tengamos, está con nosotros el abogado Martín Salcedo, el doctor Martín Salcedo, abogado de SUNAR, con quien tuvimos el gusto de conversar la semana pasada. Precisamente estábamos hablando con Martín sobre los testamentos y hoy nos toca hablar de la sucesión intestada. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido al programa nuevamente. Buenos días, sí, ¿qué tal? Justo ahora nos toca hablar de la sucesión intestada. La semana pasada estuvimos hablando de los testamentos. De testamentos, exactamente. ¿Qué es la sucesión intestada, Martín? Es el documento que va a declarar a los herederos del causante cuando él no ha dejado un testamento. Cuando la persona no dejó testamento, no dispuso de sus bienes por testamento, corresponde identificar quiénes son los nuevos titulares del patrimonio de esa persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es declarando quiénes son los que efectivamente van a adquirir bajo el mismo título de su causante el patrimonio que tenía este. La sucesión intestada es lo que comúnmente la gente le llama la declaratoria de herederos. Claro, con la sucesión intestada lo que se va a hacer es que se declare quiénes son los herederos de esta persona. ¿Y eso también no está declarado en un testamento? También, pero a falta de cuando no existe testamento, ajá, es cuando procede la sucesión intestada, ¿no? Uno de los casos, ¿no? Porque podría ser que exista testamento, pero que no se haya designado a un heredero o a un legatario, en este caso, con la totalidad de sus bienes. Para que la gente, el público que nos escucha y nos ve a través de Capital Radio, Capital Televisión, le ingrese a la cabeza como chip. ¿Qué de bueno trae la sucesión intestada, mi querido Martín? En principio, el objetivo es saber quiénes son efectivamente los herederos de una persona. Quiénes son los nuevos titulares o propietarios de los bienes de esta persona. Que deja. Pero no solamente es que los declaren, sino que además sea inscrita esta declaración en el registro, a efectos de tener certeza de quiénes son sus herederos efectivamente, ¿no? Si yo hago esta declaratoria de herederos o sucesión intestada y no lo registro en la SUNAR, ya corro riesgo. Claro, corres el riesgo en el sentido de que quien quiera contratar contigo no va a tener certeza de que tú eres efectivamente el heredero. Con la inscripción, quien contrate contigo, quien quiera adquirir uno de los bienes de la persona que te los dejó, el causante, va a poder corroborar bajo qué te estás presentando, ¿no? No vas a poder vender ese bien, si lo quieres vender. Claro, por ejemplo, si el bien está a nombre todavía de esta persona, de la persona que falleció, y no lo ha transferido a los herederos, no lo va a poder vender. Pero si hay sucesión intestada, o sea, yo tengo el documento, simplemente no lo registré en SUNAR, no puedo hacer la venta de ese bien que he heredado. Por más que yo tenga la sucesión intestada. En mi mano. Sí. Claro, previamente lo que hay que hacer es inscribirla y trasladar a ese inmueble o a ese bien que quieres vender la sucesión intestada, donde estén declarados los herederos. Ya lo saben, llámanos al 212-5353, 212-5353, 0824-802. Estamos aquí con Martín Salcedo, abogado de SUNAR, con quien estamos conversando sobre la sucesión intestada, o lo que la gente conoce como declaratoria de herederos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Tu nombre? Rodolfo de Chorrillos. Mi querido amigo Rodolfo, cuéntanos, ¿alguna consulta? Mira, tengo una consulta, y es un dilema bien grande que tenemos prácticamente los hermanos, ¿no? Nosotros, eso es lo que dice el doctor de la asociación intestada, lo estamos haciendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que hay una de nuestras hermanas que no quiere firmar ese documento,
O sea, no se quiere declarar como se ha declarado la declaración que está haciendo mi mamá, porque mi papá ya es fallecido. Entonces, una de mis hermanas no quiere firmar documentos diciendo de que hay una abogada, que le ha dicho que si ella desea, puede hacer la venta del terreno, o sea, sin necesidad de que nosotros los hermanos no estemos de acuerdo en esa venta, ¿no? Quisiera saber qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? En ese sentido. Yo creo que lo que ha recomendado la abogada está mal. Sí, bueno. Está mal legalmente, y no soy abogado, pero está mal legalmente, creo, ¿no? Claro, A ver, Martín. Habría que analizar el campo completo a efectos de determinar a nombre de quién está el predio, ¿no? A nombre de quién es el titular del predio. Si el titular del predio son los padres, necesariamente para poder disponer de ese inmueble deben ser declarados quiénes son sus herederos conjuntamente con la cónyuge, ¿no? Estaban lo que explicaba Rodolfo era que estaban en pleno proceso del documento, de la sucesión, pero una de sus hermanas no quería firmar. Claro, en el caso, yo iba a la consecuencia, ¿no? Porque la abogada le ha recomendado que no necesita firmar para vender. Entonces no va a poder ella participar en la venta si no es declarada. Pero no es necesario que firmen todos la sucesión intestada. Con que uno de ellos la pida y acredite el vínculo con el causante, el notario o el juez la va a declarar heredera. Cuando ella sea declarada heredera, tiene su derecho a renunciar a la herencia si es que así lo decide. Y si renuncia a la herencia, si no tiene representación, hijos o nietos, la parte que le corresponde pasaría a todos los demás hermanos que sí quieren reconocer como herederos. O sea, ¿no? Que continúe el proceso normal, que no se preocupe. Claro, puede continuar el proceso y el notario o el juez, dependiendo de dónde lo estén tramitando, va a declarar quiénes son los herederos, habiendo comprobado el vínculo con el causante. Pero el juez también puede declarar la heredera, pero claro, ella no se puede enterar, porque ante quién lo va... También, pero de todas maneras eso se inscribe. Ya. Cuando se inscribe en el registro va a salir quiénes son todos los herederos. Uno de ellos no quiere participar en la herencia, entonces lo que podría hacer es renunciar a la herencia. Víctor de Villa María del Triunfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Por hermano? favor, mi pregunta es puntual para el doctor. Mire, el tema es por mi abuelita. Ella falleció en el año 2003, estamos hablando hace más o menos 13 años. Y mi madre, porque estoy hablando por mi madre y mi tía, prácticamente desde ese año a la fecha, a motivos simplemente no han podido realizar la famosa sucesión intestada, declaratoria de herederos, y cuando han querido hacerlo a principios de este año, se han encontrado con una sorpresa. La sorpresa es que la Beneficencia Pública de Lima, no tengo el nombre ahorita de esta abogada de la beneficencia, quiere, digamos, el terreno pasarlo para los niños pobres del Perú. Ha salido con una orden, me imagino que ya judicial, y quiere, digamos, yo lo entiendo, que quiere apropiarse del terreno de mi familia. Okay. ¿Qué hago? Porque creo que estoy hablando con un funcionario de la SUNAR. Me parece que no es lo correcto. O sea, mi madre y mi tía tienen documentos, ¿no? Inclusive los vecinos allá del terreno, allá en la sierra. Los documentos, mi querido Víctor, los documentos que ustedes tienen acreditan que la propiedad es de ustedes. No, señor, por eso le digo, la propiedad es de la finada mi abuela, ¿no? Y simplemente desde que falleció, inclusive el terreno está a nombre de la finada, pero hay documentos... a nombre de la señora. Ya, sí, así es. No hay documentos que... Sí, claro. Entonces, ¿me entiendes? Sí, Entonces, Víctor. Ok, acá te va a dar respuesta Martín. Sí, Víctor, mira, si es que el predio está a nombre de su abuela, lo que corresponde de forma inmediata es hacer o iniciar el proceso de sucesión intestada. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedan tener certeza de quiénes son los herederos y esa declaratoria de los herederos sea trasladada a la inscripción donde consta inscrito el predio. Una vez que sucede eso, ya no va a poder la beneficencia apropiarse o, hacer suyo el terreno. ¿Qué pasa? Que cuando no se ha hecho la sucesión intestada de una persona, se supone o se presume de que ésta no tiene herederos. Al no tener herederos,
en ninguno de los rangos, o sea, no tiene ningún hijo, padre, sobrino, no tiene ningún familiar que tenga derecho a heredar. De acuerdo a la ley, a quien le correspondería ese terreno es al Estado a través de la sociedad de beneficencia. Claro, es que el problema ha sido que la señora ha fallecido hace 10 años y nadie reclamó por nada. Claro, nadie lo ha hecho. De repente tampoco están en posesión en el terreno, está claro, sin el terreno habitar. estuvo ahí, pero nadie reclamó, nadie iba, nadie fue, ahí está. Así es, entonces lo que produce es que regresa al Estado la propiedad, ¿no? Pero en eso tiene la solución, hacer la sucesión intestada y... Cortaría todo el procedimiento acreditando de que son los herederos y que, bueno, tienen mejor derecho que el Estado para adquirir el bien, ¿no? Ya lo sabes, Víctor de Villa María del Triunfo, 212-5353, 0824-802 son nuestras líneas telefónicas. Antes de irnos a la pausa, Martín, es bueno aclararle a la gente que sucesión intestada o declaratoria de herederos no es lo mismo que un testamento. Claro. Vale la aclaración, por favor. Sí, en el caso del testamento el testamento es el documento que va a contener las disposiciones del testador, las disposiciones de última voluntad para que se distribuyan los bienes entre sus herederos. Entonces, ¿cuál es la nota característica? De que el testador va a ordenar su propia sucesión, va a distribuir sus bienes. Y se respeta, esta voluntad. Cuando el testador no ha hecho esta disposición, lo que corresponde es hacer la sucesión intestada, que va a ser declarada, en el cual la distribución de todos los herederos va a ser en partes iguales, hasta que ellos mismos se pongan de acuerdo para hacer la partición de la masa hereditaria. Bien, ya está aclarado entonces el tema. 10:15, pausa comercial. Hablemos fácil con Sunar en Capital Radio, Capital Televisión. Hoy hablando de sucesión intestada o declaratoria de herederos. Regresamos con tus llamadas telefónicas y todas tus consultas. 10 de la mañana con 17 minutos, retornamos. Hablemos fácil con Sunar a través de Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano. Hoy estamos conversando con el abogado Martín Salcedo, abogado de Sunar, sobre sucesión intestada o declaratoria de herederos, como lo quieras llamar. Martín, sucesión intestada o herencia, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Dónde radica la diferencia? En todo caso. Claro, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, todo el patrimonio que conforma, que es titular una persona y que al momento de su muerte va a ser transmitido a sus herederos. Entonces, la herencia vendría a ser el conjunto de bienes y la sucesión intestada vendría a ser el documento donde va a declarar quiénes son los nuevos titulares de la herencia, los nuevos propietarios, si es que existen bienes inmuebles. ¿Uno se complementa con el otro en todo caso? Claro. Se establece la relación entre la herencia y los herederos, ¿no? ¿La sucesión intestada se puede hacer en vida? ¿O no, eso necesariamente al momento del fallecimiento de una persona? Y es las personas los que quedan, los que hacen la distribución. Así es, ¿quiénes son los que tienen interés en la adquisición del patrimonio, ¿no? Vale la pena aclarar todas las dudas. Segundino de Lambayeque, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, tenía una pregunta para el doctor. Por favor. Mi padre hizo una declaratoria, o sea, un testamento donde aparecían, o sea, 5 hermanos, ¿no? Pero estos 5 hermanos son de diferentes esposas, ¿no? Bueno, mi padre murió y mi padre dejó una herencia, una casa quinta. Mi hermana simplemente se hizo dueño y la vendió, ¿no? Esta venta lo realizó hace 20 años y no sé si ahora sería posible recuperarla. ¿Tu padre dejó testamento? Sí, dejó un testamento, mi padre. Ok. Y en ese testamento repartió absolutamente todo, la casa que ha vendido tu hermana le correspondía a ella y todo lo demás. Sí, todo estaba repartido ya. Ok, gracias, Segundino. Ahí creo que ya no cabe sucesión intestada, dejó testamento y ahí quedó. Claro, si dejó sucesión intestada y la casa que... Dejó testamento. Dejó testamento y entregó un inmueble a su hermana y esta lo puede vender con
totalidad, ¿no? Con claro, todos ahí plenos no tiene derechos. nada que reclamar. Así es. Irwin de Comas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Una consulta. Había escuchado de que, digamos, en una sucesión intestada, no todos necesariamente tienen que firmarla. Ahora, ese es en el caso de que, por ejemplo, había escuchado de que uno de los hermanos no quiera, pero ¿qué sucede cuando un hermano no hace la sucesión intestada y el resto no lo sabe? Ajá, muy buena pregunta, mi querido Irwin, muchas gracias. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, yo tengo, no sé, pues tengo varios hermanos, yo hago la sucesión intestada y el resto no lo sabe. Claro, ahí lo que estaría es... ¿Qué pasa? Claro, en principio lo que estarían incurriendo es en una falsedad, ¿no? En un delito, porque no puedes privar del derecho a los demás herederos, estás falseando una declaración. Al momento que uno solicita la sucesión intestada, declara quiénes son los herederos y da la lista de quiénes son los herederos. Si dentro de ellos obviaste a uno, sabiendo de que existía este heredero, ahí estás incurriendo en un delito, ¿no? En principio, bueno, finalmente se declaró heredero a él solo y realmente tiene más hermanos. Lo que corresponde es solicitar judicialmente el proceso o iniciar el proceso de petición de herencia y declaración de herederos a los que no han sido incluidos en esa sucesión. Judicialmente tendrían que ir al Poder Judicial a petición de herencia y ser incluidos dentro de la sucesión. El juez lo va a ordenar. Y poniéndonos en el caso inicial de que yo no quiera, pero el proceso sigue con los que sí quieren. Ya. Entonces, de nada vale que yo me ponga. Si no quieres... Claro, yo no quiero, pero el proceso está siguiendo con los que sí quieren. Ah, ya, claro. Claro, pero de nada vale mi oposición. Total, al final de cuentas van a repartirse... Claro, si no quisiera, en este caso no se pondría, pues, ¿no? Nunca se va a poner porque él no está interesado, ¿no?, en que sea partícipe de la masa hereditaria, ¿no? Claro, pero yo me opongo por el caso de Víctor, precisamente, ¿no? O sea, su hermana se oponía y no quería firmar, ¿no? Y la recomendación era, no importa si no quiere firmar, no importa si se oponga. Igual el proceso puede continuar con los que quieren. Claro, pero igual tienes que declararlos. Ya. Tienes que incluirlos. Hay que incluirlo de todas maneras. Así es, ese es lo correcto. Y después esta persona renuncia. Ya, ajá, o antes de ello renuncia. Tiene que renunciar a la herencia para poder ser excluida. Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Giovanna? Buen día. ¿Sabe qué cosa? Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que hace 10 años se compró un terreno con el papá de mis hijas. Ya. Ya. Él ha fallecido hace 2 años. Ya, pero todo se quedó solamente en documento compra-venta, no se elevó a registros públicos. Actualmente hay tres niñas, 2 mías y 2 con otra persona, pero hace como 5 días nos hemos enterado de que ha entrado una persona a construir en ese terreno ajena a ambas partes, o sea, mía y la de la persona. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como el papá de mis hijas falleció, ese terreno no se elevó a registros públicos, pero hay un documento que certifica que ese terreno fue vendido hace 15 años más o menos. Entonces, el dueño de ese terreno ha vuelto a vender ese terreno. Ya, entonces hemos consultado, con un abogado, porque yo estoy acá actualmente en Lima, ese terreno está allá en Pisco, es un terreno grande cerca a la playa. Entonces, el abogado ha dicho que tenemos que sacar una sucesión intestada y la venta que han hecho recién no vale. Incluso el papá de mis hijas ha estado pagando el autovalúo de ese terreno. Quería saber si estoy en lo correcto, qué es lo que tengo que hacer y si con la sucesión intestada, corroborando que son tres niñas, las que son herederas, es suficiente. O sea, quería saber, que me den un alcance, por favor, y en todo gracias por su respuesta. Claro que sí. ¿Ya? Giovanna, pero antes de que te vayas, ¿te das cuenta de la importancia que tiene registrar tus bienes en la SUNAR? Sí, mire, ¿sabe lo que pasa? Ahí está, que pues. cuando se compró ese terreno, él lo puso a nombre de él. Ese fue cuando estaba conviviendo conmigo. Y con la otra persona, cuando él murió, ella cogió los documentos y incluso conversamos, pero ella pensaba que yo me iba a agarrar ese terreno
y un montón de cosas. Entonces nunca se llegó a un acuerdo. Y ayer que conversé con ella le digo, mira todo lo que está pasando por no llegar a un acuerdo y registrarlo como debe de ser. Ahí está. Sí. Para eso son estos programas, mi querida Giovanna. Para eso son estos programas. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por el alcance. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Para eso son estos programas, señoras y señores. Para que tomes conciencia de la importancia de registrar tus bienes, tus propiedades en la SUNAR, para que no pasen casos como el de Giovanna. Martín. Sí, efectivamente, Giovanna, en principio lo que se recomienda es que hagas la sucesión intestada del papá de tus hijas, se declaren herederas a las 3 hijas y bueno, dentro de ello inicies las acciones correspondientes para pedir la nulidad de la segunda venta, por cuanto la primera venta es la que vale, ¿no? En este caso, como ya lo transfirió, pero no han acreditado la propiedad, lo que correspondería es judicialmente discutir la titularidad del predio. Claro que como ella tiene un documento anterior, va a poder adjudicarse de todas maneras, ¿no? Adquirir la propiedad mediante un juicio. Ahora el problema se podría agravar si es que quien está ocupando ese terreno lo inscribe en registros públicos. Ahí claro, sí se agravó todo. Ya las posibilidades son casi nulas de poder recuperar el predio, porque quien inscribió, de quien le vendió siendo propietario, tiene toda la buena fe, ¿no? Salvo que prueben de que sí tenía conocimiento de que el predio no le correspondía a esa persona, sino al fallecido, ¿no? Nos vamos a Arequipa. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo de Arequipa 95.9 FM. ¿Cómo está? Buenos días. Primeramente, saludarlos y felicitarlos por su programa. Gracias. Una consulta era de que, miren, somos 3 hermanos. Vivimos en diferentes partes del país. Mi hermano vive en Lima, yo vivo en Arequipa, mi hermano en Cusco. El predio se encuentra en la ciudad de Puno. Entonces, mi mamá falleció en 2008. Entonces, ella es propietaria de la casa, del bien. Entonces, nosotros, para poder pasar a registros públicos, nos pidieron de que teníamos que hacer la asociación intestada. Es necesario que los 3 hermanos tengamos que estar presentes en la asociación intestada. ¿Y qué requisitos necesito para hacer la asociación intestada? Gracias Luis. La pregunta de Luis me quitó la palabra de la boca. ¿Qué requisitos se necesita para hacer esa asociación intestada? Y yendo a la pregunta de él, ¿no? Así es. De que se tiene que hacer la asociación intestada, se tiene que hacer. El requisito esencial es acreditar el vínculo con el causante. ¿Cómo acreditas el vínculo? Con la partida de nacimiento. Entonces, ese es el requisito esencial, acreditar el vínculo. Que tienen que estar todos, no es necesario. Con que uno declare con legítimo interés y señale quiénes son los herederos, adjuntando el documento que va a probar el vínculo entre el causante y los herederos que solicitan que se les declare, se va a acreditar la sucesión, ¿no? Ahora, esta sucesión se debe hacer en el último domicilio que tuvo el causante. Y vale a nivel nacional. Para inscribir el predio, así sea distinto al último domicilio, no es necesario inscribirla en el lugar, simplemente con la sucesión. Si tuvo domicilio en Lima, suficiente para inscribir la sucesión en Puno o en cualquier otro lugar. Ahora, el requisito esencial es la acreditación, señalar el último domicilio y el lugar de fallecimiento del causante. Paso a paso, Martín, ¿cómo hago la sucesión intestada? ¿Qué tengo que presentar? ¿A dónde me voy? Claro, en fin. Son 2. Actualmente puede declararse a los herederos mediante el juez y mediante el notario, dependiendo la opción que tengas. En ambos casos lo que se tiene que acreditar es el vínculo con el causante. ¿Cómo se acredita el vínculo? Con las partidas de nacimiento. Las partidas de nacimiento hay que acreditar el entronco familiar, ¿no? El entroncamiento familiar. Si es hijo, acreditar que es hijo. Si es hermano, acreditar que es hermano. Si es tío, sobrino o primo, también hay que acreditar ese vínculo. Hasta el 4º grado en línea colateral. ¿Ya? Se acredita el vínculo, se señala el último domicilio del causante y se hace en el último domicilio del causante y se presenta ese escrito o solicitud firmada por un abogado al notario o al juez. Y él es el que va a declarar quiénes son los herederos. Luego que se declara quiénes son los herederos, esta declaración se inscribe en el registro. Se inscribe en el registro y si es que existen predios, esta sucesión intestada inscrita se traslada a cada uno de los predios existentes. ¿La inscribe el abogado o la inscribes tú como solicitante? La escribe normalmente
el notario manda a los partes, si es que es notario, y si es que es el juez por oficio al registro, ¿no? La inscribe directamente o a través de las personas que él designe para que presenten los partes judiciales. No hay necesidad de que vaya toda la familia que está incluida, con un representante basta que haga todo el trámite. Con uno que tenga interés y acredite y señale quiénes son todos los herederos. ¿En cuánto tiempo está ese trámite demora? ¿Cuánto tiempo demora? En un trámite aproximadamente de un mes, ¿no? Un mes notarialmente, ¿no? Ya judicialmente ya es dependiendo de la carga laboral de los jueces. 10 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a una pausa comercial y retornamos. Estamos hablando de sucesiones intestadas. Hablemos fácil con Sunar a través de Capital Radio, Capital Televisión. Volvemos. Capital te recuerda. Cuando no hay testamento, el reparto de los bienes entre los familiares del fallecido frecuentemente genera peleas y disputas. Para evitar conflictos, es importante dejar redactado tu testamento e inscribirlo en la SUNARP. 10 de la mañana, 33 minutos. Hablemos fácil con Sunar a través de Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano. Estamos con el abogado de Sunar, Martín Salcedo, con quien estamos conversando sobre sucesión intestada o declaratoria de herederos. Cómo se debe hacer este trámite, el procedimiento, cualquier duda, cualquier consulta, llámanos al 212-5353, 212-5353, 0824-802. Tenemos llamada telefónica de Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Aló, buen día. ¿Qué tal, Marisol? Gracias por atenderme. Mire, el tema que ustedes están tratando es muy importante porque en el caso de nosotros estamos pasando por esa etapa. Ya el bien está inscrito en registros públicos, pero tenemos ahorita una situación de la venta de la casa y yo quisiera que por favor me dé algunas luces en este aspecto. Uno de los herederos tiene interés en comprar el bien, pero nos explica de que la parte que corresponde a mi mamá él no la puede pagar por su edad de mi mamá porque mi mamá tiene 92 años y por su edad no puede vender ni él le puede comprar. Por lo tanto, el bien va a disminuir su valor y él va a pagar simplemente una mínima parte que es todo lo que corresponde al bien y no nos parece correcto. Ya, ok. Gracias, Marisol. Marisol, sí, en principio, si el bien está inscrito, para que la persona pueda adquirir la totalidad del predio, tendría que participar de todas maneras la mamá. Claro. Para que pueda vender la mamá, lo que tendría que acreditar es que está dentro de sus facultades mentales, ¿no? Con un certificado, ¿no?, neurológico, y pueda acreditar de que sí tiene plena conciencia de que va a disponer de su bien. Si la señora no firma, quien va a comprar no podría adquirir la propiedad por el total, solamente podría adquirir por la parte que le corresponde a los herederos que sí firman, y la parte que corresponde a la mamá porque no la puede transferir, en todo caso lo que podría hacerse es nombrarse un curador para la mamá y pedir autorización al juez si es que ella está en la incapacidad de tener plena certeza de la realidad, buscar que se le declare un curador y luego pedir al juez que se designe la autorización para que pueda disponer del bien que le corresponde a la señora. ¿Qué es un curador? Un curador es la persona que va a velar por los derechos de esta persona que no se encuentra con plenas capacidades, ¿no?, en uso de sus facultades mentales completas. Entonces lo declaramos incapaz porque no está totalmente lúcido y esta es la persona que lo va a representar. Lo va a representar en todo este trámite. En temas administrativos, ¿no? Y cuando quieran disponer de alguno de los bienes de esta persona, de todas maneras, el curador tiene que pedir autorización al juez para justificar la venta. Ajá. Llámanos al 212-5353-0824-802. Rosa del Cercado de Lima, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Disculpe, quisiera hacer una consulta. Mi mamá falleció y dejó un terreno. Nosotros somos 6 hermanos. ¿6 hermanas? 6 hermanos, 6 hermanos. 6 hermanos, ¿ya? Ya, pero no podemos, lo tenemos un terreno, pero no podemos, dividirlo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque mi mamá falleció y cuando falleció nosotros no nos dimos cuenta que en nuestros papeles había salido con diferente, mi mamá tiene 2 nombres y 2 apellidos. Y en uno fue asentado con un solo nombre y un solo apellido. Y el otro, mi hermano, igual. Sus 2 nombres y un apellido. O sea que no se puede.
Una sola de mis hermanos tiene, como se llama, está bien, pero le he puesto contexto femenino. Y entonces, como se llama, y ahora nosotros no podemos arreglar nada. Nos han pedido, fuimos a un notario y nos dijo, como se llama, que tenemos que tener la partida de nacimiento de mi mamá. Pero nosotros hemos viajado para allá al norte, que mi mamá es del norte, hemos ido a sellar los papeles y no existe, como se llama, su partida, porque en el pueblo donde vivía mi mamá hubo un incendio y se perdieron todos los papeles y no encontré la partida de mi mamá. Pero, como se llama, mi mamá sí se pudo inscribir acá, tuvo DNI. Ella sí tuvo DNI y, como se llama, no sé cómo podría ser, porque partida no encuentro, pero su DNI sí tuvo acá. No sé si cómo podría ser por el DNI de mi mamá. ¿Usted cree que si me voy a la RENIEC me van a entregar, me pueden dar el DNI de mi mamá o no sé, para poder inscribirnos o inscribirnos del terreno? Bien, Rosa, gracias por tu comunicación. Antiguamente no había partida de nacimiento, era la partida de bautismo legalizada. Antiguamente, ¿no? No sé si continuará igual. Habría que ver en qué año es el nacimiento de la señora. Dice que los documentos en un incendio se quemaron, los papeles ahí en el norte. En el caso de la partida de nacimiento, pero de repente existe la partida de bautismo, que es la que va a reemplazar la partida. O en RENIEC. Y recurrir al RENIEC para que le vuelvan a generar una nueva partida dentro de un procedimiento, ¿no? Que se acredite. Pero ese es un lado, y lo otro creo que son los nombres que discrepan respecto a la mamá para poder acreditar el vínculo, que lo que correspondería en principio es obtener la partida de nacimiento. Por ahí hay que partir, definitivamente. Así, y luego comenzar a rectificar las partidas de los hijos en función a lo que diga la partida de nacimiento, ¿no? Si una persona fallece, deja testamento, pero los herederos quieren hacer sucesión intestada, ¿esto se puede hacer? O sea, ¿se puede hacer una sucesión intestada existiendo ya un testamento o no se puede hacer? ¿O hay excepciones? En principio no se puede. Existiendo testamento y habiéndose designado heredero, no procede la sucesión intestada. Ya. No procedería. Pero ¿qué pasa si existe? Si alguien la hace, no sería válida tampoco. No corresponde, claro. Okay. No se puede hacer, no se puede declarar a un heredero de un mismo causante, a distintos herederos de un mismo causante, ¿no? Eso está prohibido. ¿Ya? Entonces, si es que existe testamento, ¿no? Y no se ha designado realmente un heredero, o los que se designó ya fallecieron, o en el caso es que caducó el testamento por un tema de que, habiendo herederos forzosos, designó herederos voluntarios, correspondería a la sucesión intestada por la ineficacia del testamento, ¿no? Ok, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, buenos días, doctor. Una consulta. Mi abuelo repartió unas chacras, unos terrenos, como decir de boca, ¿no? Para ti tal, para ti tanto. Entonces, lo que me dice mi papá es que ellos no han estado de acuerdo con esa repartición, pero lo que ha sucedido es que los que sí estaban de acuerdo han logrado inscribir su parte del terreno con un documento de COFOPRI. Pero la cuestión es que no han hecho una sucesión intestada, solamente ha sido así, ¿no? Pero otra cosa que mi abuelo tenía solamente de esos terrenos, no estaba inscrito en registros públicos, solamente tenía un documento privado, ¿no? Con escritura pública. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Bien, Karina. En este caso, Karina, a ver, COFOPRI logró titular a uno de los herederos, ¿no? de esta persona, pero no los ha titulado en función a que sean herederos, ¿no? Sino que COFOPRI realiza un procedimiento especial donde quien acredita la posesión del inmueble por un plazo de 5 años o 10, dependiendo, lo va a declarar heredero, ¿no? Como el bien no se encuentra inscrito, en principio no está inscrito, entonces lo que hace COFOPRI es formalizar la propiedad de quien sí se encuentra en posesión de él, ¿no? Si ellos declararon y acreditaron la posesión por el plazo correspondiente que la ley señala, COFOPRI los declara herederos, ¿no? Independientemente de que hayan sido o no los herederos de la persona, ¿no? Ellos acreditaron de repente dentro del procedimiento que sí mantuvieron la posesión y por tal les correspondía la propiedad. Bien, 212-5353-0800-24-802. Nuestras líneas telefónicas están a disposición para tus dudas, tus consultas, tus sugerencias sobre la sucesión intestada. ¿Se puede pedir la nulidad de una sucesión intestada o no?
La nulidad. La nulidad. ¿Se puede anular? Alguien, no sé, yo no estoy de acuerdo, solicito judicialmente la nulidad de este documento. ¿Se puede hacer? Lo que podrías hacer, de repente en la declaratoria de herederos se ha declarado a determinadas personas como herederos y no son los que tienen el mejor derecho, no son los que deberían ser los herederos. Lo que corresponde es el proceso de petición de herencia para excluirlos. Prácticamente como que los anulas, los retiras de esa declaración y te incluyes a ti. O también para concurrir con ellos, ¿no? María Pía, desde San Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. Gusto en saludarte, igual a tu invitado. Una Muchas consulta. Gracias. Mi mamá falleció hace 1 año y medio más o menos. Ella tenía unas acciones de Telefónica. Ya. No ha dejado testamento, vive mi papá, somos 4 hermanos. ¿Cabe ahí una sucesión intestada y cómo se debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Bien, gracias María Pía. En ese caso, ¿cómo hace? Claro, en el caso de las acciones, para poderlas adquirir a nombre de la sucesión, lo que necesariamente tienen que hacer es iniciar el proceso de sucesión intestada. Ya. Iniciar el proceso de sucesión intestada, bueno, ya como lo indiqué, es a nivel judicial o a nivel del notario. ¿Cómo? Acreditando el vínculo, acreditando de que el lugar de fallecimiento, el último domicilio, acreditando que en el registro tampoco existe testamento inscrito y que tampoco se ha iniciado un proceso de sucesión intestada. Con esos requisitos se va al notario o al juez y es el que va a declarar quiénes son efectivamente los herederos. Martín, ya hice mi sucesión intestada, ya tengo el documento, todo. ¿Cómo se hace el proceso de registro en SUNAR? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto cuesta? En fin, todos esos detalles. ¿Cuánto tiempo demora? Para cualquier caso, ya sea judicial o notarial, la calificación e inscripción se hace en 48 horas. 48 horas. ¿Ya? ¿Con el parte notarial o con el parte judicial? El parte judicial, cualquiera de los dos, ingresado al registro, el pago es de 18 soles y dentro de las 48 horas se inscribe la sucesión intestada. ¿Es obligatorio el registro? ¿Es voluntario? ¿Qué dice la ley al respecto? Se registra, tienes que registrarla. Es obligatorio. Así es, a efectos de poderla hacer valer frente a terceros, ¿no? Obligatorio entonces. Isabel de Surco, ¿cómo estás? Buenos días. Mi consulta es cuando una persona que ha vivido en el extranjero y ha hecho su familia fallece y no deja testamento. Entonces, tiene solamente un hijo y tiene propiedades acá en Perú. Entonces, la sucesión intestada que debe hacer el hijo, ¿cómo es? Porque ¿qué es lo que tiene que presentar acá para que se pueda pasar a su nombre, digamos? Porque acá tiene propiedades en Perú. Bien, gracias. Sí, como dije, uno de los requisitos es señalar el último domicilio del causante. El último domicilio que tuvo acá en Perú se señala y dentro de en el domicilio que le corresponde al notario que tiene competencia o al juez, se inicia el proceso de sucesión intestada. Una cortita, ¿y si yo tengo propiedades en el exterior? Si el último domicilio estuvo en Perú, haces el procedimiento, ¿no?, de sucesión intestada y lo que haces es recurrir a la legislación del país donde encuentran los inmuebles y ver si es que existe el convenio o la convalidación de esta declaración para hacerla valer y hacer la transferencia o adquisición de los bienes que se encuentran registrados en otros países. ¿Y si no existe ese convenio? ¿Perdiste los bienes que tienes ahí? No perdería, ¿no? En este caso habría que recurrir a la legislación de ese país a efectos de determinar, de repente tendrían que hacerle la sucesión intestada en ese mismo país, ¿no? Ok, 10 de la mañana con 46 minutos, pausa comercial, retornamos. Hablemos fácil con SUNAR a través de Capital Radio, Capital Televisión. Hoy, sucesión intestada. Regresamos. Capital te recuerda. Cuando una persona fallece sin dejar testamento, se debe tramitar una sucesión intestada. El documento se realiza ante un juez a través de una demanda o un notario para declarar a los herederos del fallecido. Capital te recuerda. Para inscribir una sucesión intestada, debes presentar la solicitud de inscripción de título de la SUNAR,
la copia del DNI y el acta notarial de dicho trámite. Si se trata de un parte judicial, se requiere el oficio del juez y las copias certificadas de 2 resoluciones, la que declara herederos y la que declara que el juicio culminó. Sucesión intestada es el tema que abordamos a esta hora de la mañana en nuestro programa Hablemos Fácil con Sunarp a través de Capital Radio, Capital Televisión. Estamos con Martín Salcedo, abogado de Sunarp, que nos está explicando todos los detalles relacionados a este tema, la sucesión intestada o a la declaratoria de herederos. Es importante, Martín, recalcar el tema de las personas en el exterior, ¿no? Tener registrado el último domicilio aquí en Perú, porque si no lo haces, va a haber problemas posteriores. Sí, o trámites engorrosos en todo caso. Más que todo, sí, trámites engorrosos. Si es que el domicilio o el último domicilio está registrado en el extranjero, tendrías que hacer la sucesión intestada en este caso en el último domicilio allá, señalado. Donde radicaba la persona. Así es, y de ahí trasladarlo acá al registro de Lima, inscribir la sucesión intestada y corresponder a hacer la transferencia de cada uno de los bienes, ¿no? La transferencia de la declaración de herederos hecha en el extranjero. Donovan, desde San Isidro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una pregunta al abogado. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una sucesión intestada pero todos han fallecido? Solo queda una heredera. ¿Cómo se eleva al registro público? Si lo tiene que hacer con sola la persona, única que queda, o porque los demás han fallecido. Hay herederos de cada hermano. ¿Cómo se puede hacer? Bien, Donovan. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Donovan, a ver, si existen varios herederos de los cuales la mayoría de ellos ha fallecido, para hacer la declaración de herederos la puede iniciar el que está en vida, señalar quiénes son los herederos y señalar los nombres de las personas que han fallecido y que se les declare a ellos. O en su defecto, señalar quiénes son sus sucesores de ellos, ¿no? La representación que se llama. Pero para esto van a tener que ellos también inscribir su derecho sucesorio de los que ya fallecieron en el registro, a efectos de complementar toda la información. Y si yo, no sé, no encuentro a los herederos de las personas que ahí aparecían y ya fallecieron, pues imagínate, pues un tremendo trabajo, un chambón, no sé dónde estará, dónde los ubicaré. Si yo hago el trámite por mí mismo, o sea, estoy cayendo en una irregularidad. Así es, eso es una irregularidad. Lo que hay que declarar es la verdad. Si son 4 herederos, 3 de ellos ya fallecieron, igual los declaras a ellos, a los fallecidos y al que está en vida. Ya luego, como ya han sido declarados los 4, incluidos los fallecidos, los sucesores de los fallecidos van a tener que iniciar también su proceso de sucesión a efectos de poder concurrir ahí con el heredero que está vivo, ¿no? Miguel de Villa María del Triunfo, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, y al abogado. Bienvenido. Y felicitarlos por su aniversario. Muchas gracias. Ya, mire, para ser breve, nosotros somos 6 hermanos y mi hermana mayor vendió la casa que a mis padres, eran de mis padres. Vendió la casa pasando esta propiedad a su nombre de ella. Ya, mi hermana vendió esa casa y compró otra casa en Surco a su nombre ya. Entonces nos hemos dado la sorpresa de que mi hermana, teniendo nosotros siendo herederos directos de esa propiedad como hermanos, siendo ella la propietaria, lamentablemente ella ha sufrido de una enfermedad terminal que es el cáncer y ha fallecido el año pasado. Y lamentablemente nos hemos dado con una sorpresa de que la propiedad de la casa de Surco le ha dejado a mi sobrino, al hijo de una de mis hermanas. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Ok, Miguel, gracias. Claro, la casa de Surco, bueno, si la compró ella, ¿no? Con su nombre, obviamente le correspondería al heredero, en todo caso a su hijo en este caso. Pero el problema parte de más atrás. Sí, ¿no? Sí, parece que la hermana no tenía herederos porque lo dejó no al hijo, al sobrino, creo, de ella.
La casa de Surco. Así es. Pero el problema parte de más atrás, que vendió una casa que le correspondía a varios hermanos. A todos. Y con el dinero compró una casa una que de Surco, solo que de sí ella. le puso su nombre y todo lo demás. Así ¿no? es. En principio habría que analizar cómo la compró, porque parece que la puso su nombre, pero ¿cómo la puso su nombre? De repente celebró un contrato de compra-venta con los padres. Entonces, y los padres se la vendieron. Claro. Se la vendieron, y si se la vendieron no hay forma, pues no, o sea, el predio le corresponde a la hermana que lo adquirió. Ahí no hay nada que reclamar. Así es, lo declaró, salvo que ella se haya declarado en un proceso de sucesión intestada como única heredera, desconociendo a los demás hermanos. Apenas se le declaró, transfirió el inmueble, pero ya estamos incurriendo en irregularidades, ¿no? En un delito, ¿no? En un delito, está falseando una declaración. Pero creo que no es el caso, ¿no? Ella la adquirió, la puso su nombre. ¿Bajo qué título la adquirió? Habría que analizar de cómo la adquirió, ¿no? De los padres. Y luego ya analizar qué fue producto de la venta. Claro. O sea, si los padres hicieron una compra-venta con ella, ahí sí no hay nada que reclamar. Habría que, claro, desvirtuar esa transferencia. Y en el segundo caso, que ella deja los bienes a nombre de un sobrino, si no tiene hijos, ella puede disponer de sus bienes mediante testamento a algún heredero, ¿no? En todo caso, esa última parte sí es válida, legal, es válida. Claro, ¿no? es totalmente válida. A su hijo, si es forzoso, a su cónyuge, si es que lo tiene, o a algún tercero que ella así lo decida. Si no hay testamento, tampoco hay sucesión intestada, ¿qué pasa con esos bienes? Si no hay nada. Si no hay testamento ni sucesión intestada, lo que correspondería sería que a un tercero inicie el procedimiento de sucesión intestada, y donde se va a declarar como heredero al Estado, ¿no? A través de la beneficencia. Llámanos al 212-5353-0800-24-802. Isabel desde el Rima, ¿cómo estás? Elizabeth, Elizabeth. Sí. Bienvenida, Buenos Elizabeth. días. Sabe, mi consulta es que yo soy nieta del propietario absoluto de una propiedad acá en el Rima. Ya, yo en realidad mi padre que es el hijo mayor de este señor, falleció, y mi abuelito ya había tenido otro compromiso aparte. Ya su hijastro de ese señor de mi abuelo, ya él hizo una sucesión intestada sin que yo supiera, habiendo estado viviendo acá. Yo tengo 45 años más o menos viviendo acá. Entonces este señor, ignorándome a mí, hizo la sucesión intestada, e inclusive nunca me participó nada a mí. Yo pasé momentos difíciles económicos, por lo que yo no tenía solvencia económica para poderme defender. Ha pasado el tiempo y el señor lo ha hipotecado este terreno, ha hecho varias cosas. Ahora me dice que él me lo puede devolver, pero que le firme un contrato de compra y venta. Pero señor, este sitio siempre ha sido mío. Elizabeth, una consulta. ¿En esa sucesión intestada que hizo esta persona, te incluyó o no? Parece que no. No te incluyó. No. Ahí partimos de una irregularidad. Claro. Ahí ya partimos, la cosa está mal por ahí. Gracias, Elizabeth. Gracias. Así es, Elizabeth. Tú como nieta del propietario, del causante, en representación de tu padre, lo que tienes que hacer es iniciar un proceso de petición de herencia. Petición de herencia a efectos de poder concurrir con ese heredero, ¿no? Con el heredero que es tu tío, ¿no? El hermano de tu padre, concurrir con él y regularizar todo el tema de la propiedad, ¿no? Y si hace eso, pero ya la otra persona ya del bien hizo y deshizo, lo vendió, ese bien sabrá Dios dónde lo vendió, cuál será el destino. ¿Cómo reclamas? Si lo vendió, ¿qué reclamas? Claro, si lo vendió y quien lo adquirió fue de buena fe, lo que correspondería en este caso a Elizabeth sería la acción indemnizatoria, ¿no? Que le indemnice quien vendió el predio que le correspondería como herencia, o sea, el tío, ¿no? En este caso el tío lo vendió. Ya. Pero si es que lo vendió y quien adquirió lo hizo de mala fe sabiendo que existía otro heredero, lo que correspondería sería la acción restitutoria, ¿no? Que ella pida que se le restituya este bien y que pase a ser propiedad de ella dentro de la masa hereditaria. Y ya la otra persona tendrá que solucionar el conflicto con quien le vendió. ¿Se puede hacer varias sucesiones intestadas? No. ¿O solo una y ahí queda? Así es, solamente se puede hacer una declaración respecto a una persona. No pueden existir varias declaraciones de una misma persona en la cual
podría ser de que se declaren distintos herederos. A efectos de que no suceda eso, porque sería difícil determinar quiénes tienen el mejor derecho, lo que corresponde es, si es que existe una, no puede iniciarse otra. Por eso es que uno de los requisitos para iniciar el proceso de sucesión intestada ante el notario juez es que le pidan un certificado negativo de sucesión intestada. Donde ¿Y ese certificado quién lo expide? Registros. Registros otorga un certificado negativo de sucesión intestada donde te dice que no existe ninguna sucesión intestada inscrita a favor de la persona que has consultado, ¿no? ¿Y ese certificado se solicita vía notarial o puede ser tú a ventanilla y directamente? Claro, lo solicitas ante el registro, el costo es 9 soles. 9 soles. ¿Y te la dan ahí mismo? Sí, dentro de las 3 horas, ¿no? Ok, Martín, se ha vencido el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido bastante ilustrativo. ¿Alguna cosa más que agregar? Sí, para nuestros oyentes tenemos la línea gratuita que es Alosunar, el 0800-27-164, o escribirnos al correo consultas@sunar.gov.pe, donde las personas que van a responder son abogados especializados en materia registral. Abogados de la SUNAR. Gracias, Martín. Ha sido muy amable. Ha sido todo por hoy. Ya viene La Ley es la Ley con el doctor Roberto Miranda. Hablemos fácil con SUNAR a través de Capital Radio, Capital Televisión. Permiso. Hasta aquí, Hablemos fácil con SUNAR, porque cuidar tus bienes y derechos es sencillo. SUNAR, protegemos lo que tanto te costó.